Bueno, el tema básicamente nos remite a dos cuestiones. Una es lo que es ventaja financiera, y lo que es palanca financiera. Yo les voy a explicar rápidamente estas dos cuestiones. Si tienen alguna cuestión, les pediría de que usen el audio, porque no veo los chats. Debemos distinguir dos cuestiones antes de ver lo que es ventaja financiera y ver el tema que es palanca o efecto palanca. Vamos a empezar con la ventaja. Son conceptos que por ahí se entremezclan y se los interpreta como que son sinónimos, cuando en realidad están relacionados, pero no necesariamente la existencia de uno implica la existencia del otro. Aunque necesariamente para que haya ventaja financiera tiene que haber un apalancamiento con deudas. Empecemos por ver el tema de ventaja financiera analizando dos estructuras. Una estructura patrimonial de inicio, donde tenemos una inversión y tenemos el financiamiento. Esto que está acá es una decisión de inversión con su correspondiente financiamiento. En este caso, está ayudado el financiamiento de los capitales propios, que está representado por el patrimonio neto, con una ayuda, digamos, de capitales de terceros, que está dado por un pasivo sujeto a una tasa de interés. Esta estructura de inversión es lo que vinimos viendo en lo que respecta a decisiones de inversión. Esta parte es lo que tiene que ver con decisiones de financiamiento. Ahora bien, cuando hablamos de rentabilidades de la inversión, o ya sea desde el punto de vista total operativo, que es del activo, o la rentabilidad financiera, que es la que le queda a los propietarios, siempre hacemos referencia a un resultado. Y esto tiene su relación o lógica con lo que nosotros vimos, o ustedes deben recordar de cálculo financiero, cuando veíamos de una tasa de interés ganada sobre un capital. Recuerden que para saber cuánto era la tasa que yo ganaba sobre un capital, la fórmula que usamos es I, interés nominal ganado, en términos de pesos, sobre capital. O sea, I sobre capital, el interés sobre el capital que gané me da cuánto gané en términos porcentuales. Si yo hago un plazo fijo de 100 pesos y voy a ganar 10 pesos, al final voy a recibir 110, la fórmula era 10 de interés sobre 100 capital, me da un rendimiento del 10%. La misma lógica se aplica cuando analizamos rendimientos de una estructura de inversión, que es esta total, con su correspondiente financiamiento. Esa misma lógica la aplicamos acá, con dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, el interés que ganamos está dado por este cuadrito, que es el estado de resultado. O sea, lo que en una colocación financiera, la renta sería el interés nominal ganado en una empresa que está conformada por una estructura mucho más compleja, que tengo distintos tipos de activos, con distintos tipos de financiamiento. El resultado, este resultado, tiene que ver con cuánto es lo que invertí en este momento. Fíjense que normalmente esta medición se hace a lo largo de un año, pero tranquilamente se la podría hacer mes a mes. Entonces, la cuestión que surge de acá es, cuando yo hago el cálculo de rentabilidades, tanto del total de activo como de la parte que financie yo con capitales propios, ¿la debo hacer sobre la estructura al inicio o sobre la estructura al final? ¿O sobre cuál estructura? Lógicamente, siguiendo la lógica que les decía recién
de que el resultado porcentual de una inversión se hacía I sobre C, que era, y C era capital inicial, lo más lógico es que lo haga sobre el capital de inicio. Prácticos o exámenes, o en la misma práctica, se utiliza el estado de situación patrimonial al cierre para hacer los cálculos. Esta es una cuestión de comodidad. Pero acá, fíjense que yo les puse que tengo 28.900 de estructura inicial, acá aumentó a 13.965, que es el resultado final. Entonces, si yo calculo la rentabilidad sobre el patrimonio al cierre, sería algo parecido a calcular el monto. Estaría subestimando el rendimiento. Esto en el caso que sea positivo el resultado. Entonces, esto, calcularlo sobre el cierre, les diría que es una cuestión de comodidad. Calcularlo sobre el inicio es un poco más correcto, aunque esto también tiene alguna complicación, porque en realidad este patrimonio al cierre, esta estructura patrimonial al inicio, se va sucediendo mes a mes. El segundo mes ya no es la estructura de inicio, con lo cual el resultado que viene acá es la consecuencia de esta inversión al inicio más las reinversiones que han habido de este cuadro de resultados en cada uno de los fines de mes. Para solucionar eso, alguna bibliografía menciona tomar no el patrimonio al inicio ni el del cierre, sino un promedio entre ambos. Esa es la explicación sobre cuál es la comparación que yo hago como del patrimonio neto. Entonces, lo más correcto es tomar patrimonio al inicio más patrimonio al cierre dividido 2. Simplemente es una cuestión de convención que simplifica estas cuestiones contables. Porque hay otra bibliografía o hay algún autor que menciona que en realidad al final habría que tomar el patrimonio al cierre, pero restarle o sacarle el resultado del ejercicio para que no esté incidido precisamente por ese resultado. A lo que también se le puede agregar la complicación de decir, bueno, ¿qué pasa si en el medio han habido distribuciones de utilidades, con lo cual ese capital no estaba disponible para que a su vez siga formando utilidades en lo que es el circuito vital de la empresa, que es invertir y demás? Entonces, primera cuestión es, ¿sobre qué calculamos el resultado? Perdón, ¿sobre qué calculamos la rentabilidad? Sobre las estructuras patrimoniales. De inicio sería lo ideal, viéndolo mes a mes, dividido 2, que es un promedio. Normalmente en los prácticos le dan una sola estructura y se calcula sobre eso. Y en la práctica también es muy habitual tomar el estado de situación patrimonial al cierre y hacer todos los cálculos sobre esa situación patrimonial. Pero es interesante que ustedes distingan o interpreten qué es lo que están aplicando, qué herramienta están aplicando en cada una de esas cuestiones y qué limitaciones tiene obviamente. El resultado, estos resultados, acá es importante que distingan dos cuestiones. Una es la cuestión del resultado operativo del resultado financiero. El resultado operativo tiene que ver con la actividad principal de la empresa, o sea, cuánto vende y cuánto le cuesta vender eso a lo cual se dedica la empresa. Eso está hasta el nivel de resultado operativo. El siguiente nivel es el resultado neto, que es el resultado financiero, donde tengo la incidencia de los intereses. Quiere decir que el primer resultado, el operativo, tiene que ver con esta estructura. Y el resultado financiero tiene que ver cuánto le corresponde a los propietarios habiendo pagado los intereses por el financiamiento.
También es importante que distingan si es antes o después de impuestos. Cualquiera de las dos variantes es lo mismo, pero tienen que ser coherentes. Si calcularon una rentabilidad antes de impuestos, la segunda rentabilidad también la tienen que calcular antes de impuestos y viceversa. O sea, si la primera está calculada, la rentabilidad operativa está calculada después de impuestos, también tiene que calcular la rentabilidad neta después de impuestos. Esto les digo porque hay, normalmente se utiliza para calcular la rentabilidad operativa lo que ustedes conocen como UAI, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, que vendría a ser esta, que es el resultado operativo antes del impuesto. Esto le da la rentabilidad antes de impuestos del activo. Y cuando van a calcular la rentabilidad financiera, lo calculan con este resultado donde ya tiene la incidencia de los impuestos y de los intereses. Entonces, esas magnitudes no son comparables, porque están comparando una magnitud antes de impuesto y la otra magnitud después de impuesto. Y para colmo, si a eso le van a calcular la ventaja financiera, que ahora vamos a ver de qué se trata, el resultado le da cualquier verdura. Acá tengo un cuadrito. Miren primero esto que dice antes de impuestos. Estos son las fórmulas para calcular la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio neto y la ventaja financiera, que ya explicamos de qué se trata ahora enseguida. Fíjense que si yo lo calculo, es que si las calculo después de impuestos. Y es lógico, porque acá, cuando estoy calculando la rentabilidad del activo, que acá consideré 24.000 en todos los casos, es este resultado, es comparar la magnitud de rentabilidad, o sea, de rendimiento de la inversión, que en este caso es 24.000 antes de impuestos, sobre el activo. Acá está calculado sobre el activo de inicio, acá está calculado sobre el activo al cierre, y acá está calculado sobre el activo promedio. Fíjense que las rentabilidades son distintas. Entonces, distinta va a ser la interpretación, depende qué consideraciones hagan ustedes cuando realicen el análisis. De la misma manera, si lo calculo después de impuestos, fíjense que estos valores de abajo, que son el capital invertido, no cambia, va a ser el activo al inicio, el activo al cierre y el activo promedio. Pero la rentabilidad después de impuesto cambia porque es esta. Acá le calculé sacándole el impuesto del 30%. Lógicamente, la diferencia entre este 83%, que es una utilidad sobre el activo de inicio, antes de impuesto, y este 58% después de impuesto, también calculada sobre el activo de inicio, la diferencia no es nada más que la tasa del 30%. O sea que se multiplican cada uno de estos por el 70% sería, o sea, sería por el 30% menos, le va a dar cada uno de estas rentabilidades. Lo mismo ocurre con la rentabilidad del patrimonio neto. La consideramos antes de impuesto, también puede ser sobre el patrimonio neto de inicio, al cierre o el promedio. Lógicamente las rentabilidades cambian y si lo calculo después de impuesto, fíjense que acá tengo 19.950. Estos 19.950 son los 24.000 de resultado operativo antes de impuestos, menos los intereses de 4.050, sin considerar los impuestos. Esta diferencia son los 19.950. También la diferencia entre antes de impuestos y después de impuestos es la tasa impositiva del 30%. Quiere decir que si a esto le restan el 30% o multiplican esto por el 70%, les da esto. Lo que no pueden hacer de ninguna manera es usar esta rentabilidad con, por ejemplo, esta rentabilidad, tomando una antes de impuesto y compararla con una después de impuesto, porque ahí sí les da cualquier cosa. Perdón, entre esta del activo y esta del patrimonio neto.
¿Qué es la ventaja financiera? La ventaja financiera es la diferencia de rentabilidades entre la rentabilidad del patrimonio neto, que es esta, y la rentabilidad del activo, que es esta, sea antes o después de impuestos, es lo mismo. Conceptualmente, ¿qué es la ventaja financiera? La ventaja financiera lo que me dice es, si esta inversión total rindió, supongamos, un 30%, y el rendimiento del patrimonio es superior a ese 30%, quiere decir que la diferencia entre el rendimiento del patrimonio y el rendimiento de la inversión es lo que se denomina ventaja financiera. Ahora lo vamos a ver en un par de ejemplos y ahí probablemente se les aclare más. Fíjense, otra manera de ver la rentabilidad. Hola, Sí, profe. diga. ¿Podría volver a repetir el concepto de ventaja financiera porque se lo escuchó entrecortado? La ventaja financiera es la posibilidad de obtener mayor rendimiento en los capitales propios por el uso de capitales de terceros sobre el rendimiento total o el rendimiento operativo. Y está dado por la diferencia entre la rentabilidad del patrimonio neto y la rentabilidad de la operativa o del activo total en términos de tasa o en términos de valores absolutos. Ahora se los explico de nuevo, lo vamos a ver de nuevo gráficamente y demás, vamos a ver varios de esto, digamos. Miren, hagamos de cuenta, para no hacernos líos, ya entendieron esto de que sobre qué calculo la magnitud, rentabilidad. Es comparar resultado versus cuánto invertí. Ya sabemos que puede ser sobre la estructura inicial, sobre la final, que no es tan correcto, o sobre un promedio, que sería lo más conveniente. Los resultados no son los mismos, van cambiando porque voy cambiando las magnitudes. Y también, cuando hablo del rendimiento, dije que puedo calcularlo a lo que en términos financieros decíamos intereses. En una empresa, el interés es en realidad un resultado de distintas operaciones, de vender, de pagar estos costos, de tener distintos gastos operativos y demás. Este resultado vendría a ser el rendimiento de esta inversión. La ventaja financiera lo que me dice es que porcentualmente este resultado que me llevo como propietario, porcentualmente es mayor que lo que se lleva el total del activo, que es el rendimiento este de 24, porque usé capitales de terceros por los cuales pago una tasa de interés que obviamente es menor que el rendimiento del activo. Esto que parece un juego de palabras, no se angustien porque ya lo vamos a ir viendo gráficamente también. Otra manera de ver la ventaja financiera es usando esta formulita, donde dijimos que la rentabilidad decimos que la rentabilidad del patrimonio neto, estas son todas fórmulas que son deducibles fácilmente, ¿no? Es igual a la rentabilidad del activo más la ventaja financiera. ¿Y qué era la ventaja financiera? Recuerden que la ventaja financiera la había puesto como rentabilidad del patrimonio neto menos rentabilidad del activo. Quiere decir que acá, si pongo rentabilidad del patrimonio neto menos rentabilidad del activo, es rentabilidad del patrimonio neto igual a rentabilidad del patrimonio neto. Transformando esto, esta formulita, me queda que la rentabilidad del patrimonio es igual a la rentabilidad del activo, más la rentabilidad del activo, menos la tasa de interés, deducida el efecto impositivo, potenciada por la relación de deudas con patrimonio neto. Este segundo miembro completo, rentabilidad del activo menos interés por 1 menos T por deuda sobre patrimonio neto, es la ventaja financiera, es esto, que está transformado en esto. Esto mismo lo podemos transformar en estas dos ecuaciones, haciendo pasajes de términos y demás.
donde yo digo que la rentabilidad del patrimonio neto menos la rentabilidad del activo por el patrimonio neto es igual a la rentabilidad del activo menos la tasa de interés por 1 menos t por las deudas. Y fíjense qué es lo que quiero decir. ¿Cuánto es la rentabilidad operativa? Vamos a trabajar después de impuestos. Recuerden que si digo después de impuesto, va 1 menos t. Si digo antes de impuesto, acá sería rentabilidad del activo menos i, sin considerar el efecto impositivo. Y usaría únicamente la parte esta, que sería antes de impuesto. De nuevo, o uso todo antes de impuesto, o uso todo después de impuesto. Estos 16.800, ¿qué son? Son estos, que están acá. Esta es la rentabilidad operativa después de impuestos. Es lo que ganó la estructura, esta estructura, o el promedio de esta con esta, habiendo pagado los impuestos. Me quedaron 16.800. Estos 16.800, si se lo tienen que llevar en términos porcentuales de lo que tiene cada una de la estructura de financiamiento, se llevarían los acreedores de capitales, estos 9.000 que son, estos 9.000 son estos acreedores financieros. Y estos 19.900 son los aportantes de capital propio. Si distribuyo en términos iguales, en función de lo que tiene cada uno, la participación de esto, se llevaría los 16.800 esto. Los acreedores de capital se llevarían el 31%, que son 5.231. Y los que pusieron el capital se llevarían el 68%, o sea, 11.568. Entonces ahora me pregunto, ¿cuánto se llevaron realmente los prestamistas? Se llevaron los 4.050, que son estos que estaban acá, los intereses, estos intereses, y tengo este que es el ahorro impositivo. El ahorro impositivo, ustedes saben que los intereses son deducibles impositivamente. Entonces, este ahorro, yo por haber tenido 4.050 de interés, voy a pagar 1.215 pesos menos de impuestos, porque estos intereses los puedo deducir. Y este es un efecto exclusivamente del financiamiento, no tiene que ver con la actividad operativa, no se la tengo que cargar a esta actividad, porque es una actividad exclusivamente del financiamiento. Por eso viene como ahorro impositivo por los intereses. Estos 1.215 es el 30% de los 4.050, que la tasa de interés, perdón, son los intereses por la tasa de impuesto. Quiere decir que yo a los acreedores, en realidad, me cuestan 4.050 que les pago a ellos, menos 1.215, que es el ahorro por haber usado el interés. Quiere decir que el total me costó 2.835. Esto es lo que me costó el financiamiento. ¿Y cuánto le hubiera correspondido de los 16.800 si hubiera sido en términos porcentuales de lo que tenía cada uno? Le hubiera correspondido 5.231. La diferencia, esta 2.396, ¿qué será? Estos 2.396, esta es la ventaja financiera en términos numéricos. Y acá también lo podemos ver en la distribución de la utilidad, 16.800, en términos porcentuales de lo que tienen los propietarios, que tienen un patrimonio neto de 19.900, sobre un total de inversión de 28.900, les corresponde un 68%, se tendrían que haber llevado 11.568. Esta suma da 16.800. ¿Y cuánto se llevaron? 13.965. Que, sí. Profe, disculpe, no se lo escucha bien porque hay un micrófono prendido con un... El micrófono este debe ser algún compañero de ustedes.
Alguien que tenga el micrófono habilitado, por favor. Soto, Andrea, por favor, el micrófono. Profe, de todos modos, el que guía la clase puede mutear todos los micrófonos de los participantes. Profe Quintana, si puede hacer uso de las facultades para mutear a todos. Estoy en eso. A ver. Bueno, estos 13.965 es lo que se llevan los capitales propios. Y según esta proporción se tendrían que llevar 11.568. La diferencia, ¿cuánto es? Y es la ventaja financiera. Acá está en la formulita que les decía recién. 0,7018 es la rentabilidad del patrimonio neto, que lo tenemos acá. Rentabilidad del patrimonio neto después de impuestos, 0,70 o el 70,18%, que está dado por los 13.965 dividido la inversión en capitales propios, menos la rentabilidad del activo, 0,5813, que está acá, también después de impuestos. Acá lo calculé todo sobre el capital al inicio, ¿no? Para no hacer tanta historia. 70 menos 58, la diferencia de rendimiento entre uno y otro por el patrimonio neto me da los 2.397, que es exactamente igual a la diferencia del rendimiento del activo, el 0,5813, menos la tasa de interés, que me cobran 45%, creo que la tasa de interés está acá, la tasa de interés 45%, sobre los 4.050, esto es 45% por 9.000, por estos 9.000. Esto me da los 4.050. Quiere decir que esto se tendría que haber llevado la rentabilidad del activo, menos la tasa de interés, pero acá le saco el efecto impositivo, porque estoy trabajando todo después de impuestos. Por los 9.000, que era el financiamiento, son los 2.397. Sigamos con esto. Ahora vamos a lo mismo, menos complicado, es una especie de repaso, para que vean exactamente igual. Después vamos a ver un juego de tasas, digamos, con la ventaja financiera. Entonces, yo les decía, para que haya ventaja financiera, sí o sí, tiene que haber pasivo financiero. Si no hay pasivo financiero, es imposible que haya ventaja financiera. Después vamos a comparar con la palanca financiera, que es otro concepto que no es similar a ventaja financiera. Repasemos entonces rápidamente. Vendo 800 unidades a precio de venta, costos variables. Esta es la parte que es operativa. Acá lo he trabajado sin impuestos, para que sea más rápido y sin tanta complicación de ahorro impositivo y demás, para que lo vean conceptualmente. Ventas menos costos variables, esto es la actividad operativa. Tengo costos marginales o costos fijos, perdón. Tienen que tener claro, que ya lo vieron la semana pasada, yo les di palanca operativa, la diferencia entre costos variables y costos fijos. Acá tengo costos fijos, tengo una utilidad antes de intereses e impuestos por 400 pesos. Esta es la UAI, utilidad antes de intereses e impuestos. Menos intereses, 120, esto es el 24%, puse la tasa del 24 para los 500 pesos esto de financiamiento, me da una utilidad neta de 280. Esta utilidad es después de intereses, antes de impuestos. Lo que no pueden hacer es calcular rentabilidad del activo con esta y poner los intereses, poner los impuestos, calcular la utilidad neta y calcular la rentabilidad del patrimonio neto con esta final. Ahí están metiendo la pata mal. Rentabilidad del activo, 35%. ¿Qué relacioné? Relacioné
estos 400, miren, acá está, a ver si se alcanza a ver la fórmula. Estos 400 con estos 1130. ¿Ven? 1130. Esa es la rentabilidad del activo, antes de intereses y de impuestos. La rentabilidad del patrimonio neto son estos 280 dividido, ¿cuánto? 630. Si esta rentabilidad del patrimonio neto es mayor que la del activo, tengo ventaja financiera. Por diferencia, 44 menos 35, 9,05%. Y no hay tutía. Si lo queremos hacer más sofisticado, con una fórmula más linda, que parezca más interesante, que de hecho es más interesante, la vamos a ver acá cuando veamos esta otra hojita, y van a ver por qué. Uso la ventaja financiera como rentabilidad del activo menos I por deuda sobre el patrimonio neto. Recuerden que acá uso solamente I, y no I por el efecto impositivo, porque estoy trabajando todo antes de impuestos. El cálculo me da 905. En términos monetarios, 57 pesos y 57 pesos. Ahora, mírenlo acá. ¿Qué es lo que digo yo? ¿Cuánto rindió el activo? El 35-40%. El 35, bueno, acá está redondeado en 35, ¿no? El 35-40% de 1130, que es toda la estructura, son estos 400 pesos. Estos 400 pesos, ¿cuánto se lleva el patrimonio neto? Se llevó 280. 280, mírenlo en el estado de resultados, se llevó 280. ¿Y cuánto es 280 en 630, que era el patrimonio neto? Es el 44%, que es el que calculamos acá. 280. ¿Cuánto se llevan los acreedores o los prestamistas? Se llevan 120, que eran estos que estaban acá, que es el 24% la tasa de interés por la deuda. Si yo sumo 280 más 120, estos son los 400. Pero hay 57 pesos que estarían sobrando. Estos 57 pesos, ¿de dónde surge que sobran? Porque si los 630, estos 630, se hubieran llevado 35%, como rindió el total del activo, se hubieran tenido que llevar 223. ¿Y cuánto se llevaron? Se llevaron 280, que es el 44%. ¿Y cuánto la diferencia? Y la diferencia es la diferencia de 44 menos 35 por los 630, que son los 57. Esa es la ventaja financiera. También puede haber desventaja. Por eso, esta formulita es interesante, porque esta formulita lo que me dice es, ¿hasta cuánto me puedo endeudar? ¿Cuánto es la tasa máxima que yo puedo pagar por financiamiento sin que me afecte la rentabilidad del patrimonio neto? Eso vamos a intentar verlo en este grafiquito. Sigo con la misma situación. Bueno, acá tengo un patrimonio neto total, donde no tengo financiamiento. Es la misma estructura, ¿no? Fíjense que son los 400. Está calculado, bueno, acá está calculado ya con impuestos. Pero fíjense acá. Acá, la rentabilidad de la empresa, que son 312, es la misma rentabilidad de los propietarios, porque sencillamente no tienen financiamiento. ¿Y cuánto se llevan los propietarios acá? Y se llevan lo mismo. La del activo es 27%, o sea, 312 sobre 1130. ¿Y cuánto se lleva el patrimonio neto? 27%, 312 sobre 1130. No hay ventaja financiera. En este caso, acá, que le puse deuda, la misma deuda que arriba, creo, sí, 500 pesos, pero con una tasa variable. Tengo, bueno, acá está incidido por esto. Le vamos a poner 0%.
Fíjense, si yo le pongo 0%, quiere decir que me endeudé por estos 500 pesos, pero gratis. No pago nada. El mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque yo me llevo 312 pesos, que es la misma rentabilidad operativa, y puse menos plata, puse 630. Acá, fíjense cuánto es la ventaja financiera. La ventaja financiera es 21, casi 22%, porque el patrimonio neto rindió 49% y el activo rindió 27%. Esta diferencia es todo el rendimiento de los 500 pesos que no se los llevó nadie. Estos 500 pesos, si los multiplicamos por el rendimiento del activo, que es el 27%, implica en términos nominales cuánto me estoy llevando yo, que son los 138 pesos. Si empiezo a aumentar la tasa de interés, supongamos que ponga un 10%, fíjense que ya acá mi rentabilidad del patrimonio neto con respecto a la anterior cayó. La ventaja financiera también cayó. Acá se acuerdan que era 130 y pico, no me acuerdo cuánto era. Acá ya bajó a 105. Porque esto, la tasa de interés que voy pagando sobre los intereses va aumentando. ¿Qué pasa si esta tasa de interés le pongo un 50%? Fíjense, si le pongo un 50%, ya tengo desventaja financiera, porque la rentabilidad del activo es un 27%, pero el patrimonio es un 23%. ¿Por qué? Todo por la formulita esta que les mostraba de acá de la ventaja financiera. Si la rentabilidad del activo no es mayor que lo que yo pago por las deudas, no voy a tener que llevarme. Y ahora empecemos a ver, lo dejemos a esto en 15, pero vamos al grafiquito este para que vean hasta dónde me puedo endeudar. Yo digo, cuando la deuda es gratis, o sea, el ejemplo primero, ¿se acuerdan que acá le puse 0? Cuando acá les puse 0, quiere decir que me prestaron la plata y no tengo que pagar nada. La ventaja financiera es 138 y la rentabilidad del activo después de... La ventaja financiera es la rentabilidad del activo después de impuestos por las deudas, es lo que les explicaba. La rentabilidad del activo 27% después de impuestos por las deudas, esta es mi ventaja financiera. A medida que va creciendo la tasa de interés, va disminuyendo la ventaja financiera. Y fíjense qué pasa cuando la tasa de interés es la rentabilidad del activo después de impuestos. Si yo acá pongo que me endeudo al 27,61%, todavía tengo ventaja financiera. ¿Y cuánto es la ventaja financiera? Acá es igual al ahorro impositivo de las deudas. El ahorro impositivo de las deudas, fíjense cuánto es. Quiere decir que si yo me endeudo a la misma tasa de rendimiento del activo, ¿dónde está la fórmula acá? Me endeudo a la misma tasa, o sea, la rentabilidad del activo es 27, menos la tasa de interés 27, ¿qué es lo que gano? Gano el ahorro impositivo, porque la tasa de interés todavía tiene una ventaja, que es la ventaja de que es deducible de impuestos. ¿Y cuánto será el máximo que puedo tener acá? Y el máximo que puedo tener acá es la rentabilidad del activo antes de impuestos, que es 42,48. Este 42,48%, ¿de dónde surge? Surge de estos, ¿dónde está estos resultados? Acá. De estos 480 dividido los 1130, esa es la rentabilidad del activo antes de impuestos. Si yo me endeudo antes de impuestos, la ventaja financiera es 0 y es la máxima tasa que puede soportar la inversión a partir de la cual yo acá ya entro en desventaja financiera. Quiere decir que en esta fórmula lo podemos ver, si acá le pondría la entrada del activo menos I por 1 menos T,
yo acá podría tener rentabilidad del activo del 48% menos una tasa del 48% de interés, pero que debido al efecto impositivo, el efecto impositivo de deducibilidad de los intereses de los impuestos, me haría que la ventaja financiera es 0 y no tendría desventaja. Y lo vemos en este cuadrito. Esto es la ventaja financiera. Estas son las distintas tasas. Acá abajo, ¿no? A medida que va aumentando la tasa, de 0, esta es mi ventaja. A medida que aumenta la tasa, va disminuyendo. Esto acá está marcado cuánto es el ahorro impositivo, si es que la tasa de interés es igual a la rentabilidad del activo después de impuestos. ¿Y cuánto es la ventaja financiera? La máxima es 42,48, que es la rentabilidad del activo antes de impuestos, y es la ventaja financiera es 0, y es la máxima tasa de interés que puedo pagar por la deuda sin entrar en una zona de complicaciones. Fíjense que todavía tengo resultado, y acá, ¿cuánto es el rendimiento del patrimonio neto? 27%. La del activo, 27%. Acá es después de impuesto y después del efecto impositivo. Bueno, esto es en cuanto a ventaja financiera. Veamos un poco de palanca para terminar la primera hora. En la palanca, recuerden que la ventaja financiera es la posibilidad de que yo incremente la rentabilidad de los propietarios por el uso de deudas, por el uso de financiamiento de terceros. Y la palanca financiera lo que me mide es responder a la pregunta: ¿qué pasaría si se incrementa tal cosa dentro del estado de resultados, exclusivamente analizando el estado de resultados? Recién analizábamos rentabilidades, con lo cual analizaba estado de resultados con estructura. Ahora analizo estado de resultados y digo, ¿qué pasa? Recuerden cuando veíamos la clase pasada, la palanca operativa, decíamos, ¿qué pasa con la rentabilidad operativa si se me incrementa el nivel de actividad? Si se incrementa el nivel de actividad y tengo costos fijos, y puedo aumentar este nivel de actividad sin que incremente los costos fijos, ¿qué va a pasar con el resultado operativo? Y este resultado operativo, lo que me decía la palanca, la definición de palanca es que ante el incremento de 1% en esta magnitud, en las ventas y en la contribución marginal, esto va a aumentar más que el 1%. ¿Más cuánto? Y depende cuánto me dé el cálculo de la palanca operativa. O sea que es un análisis de sensibilidad y de riesgo, porque así también como juega para arriba, juega para abajo. La palanca operativa, si me incrementa el nivel de actividad en un 1%, esto va a aumentar más que el 1%. ¿Cuánto? Ya veremos. 1 y pico. Puede ser 1, 2, lo que sea, pero va a aumentar más que proporcionalmente. Ahora, ojo, porque si se disminuye, va a disminuir también más que proporcionalmente. Lo mismo ocurre con el resultado financiero o resultado neto. Y acá también calculamos antes de impuestos o después de impuestos, con la salvedad de que acá el resultado va a ser el mismo, en la medida que seamos coherentes en la aplicación, digamos, de los valores. Porque lo único que cambia es el efecto impositivo, pero las magnitudes no cambian porque estamos dentro del mismo estado. También, acá en el resultado neto lo que me pregunto es, no es cuánto cambia la magnitud, estamos hablando de magnitudes, cuánto va a cambiar en magnitud este resultado ante cambios en el resultado operativo. Recién acá me preguntaba, ¿cuánto va a cambiar el resultado operativo si cambia la contribución marginal? ¿Y por qué cambiaría la contribución marginal? Porque aumenta el nivel de actividad. No es porque aumentan los precios o porque disminuyen los costos, es porque aumenta el nivel de actividad. La herramienta es útil para eso. Tiene muchas limitaciones y parte de algunos supuestos.
como por ejemplo que el nivel de actividad soporta estos costos fijos sin que necesite aumentar estos costos fijos. Con lo cual me está dando un poco la idea de que no estoy utilizando eficientemente la estructura porque tengo capacidad instalada ociosa. Podría ser un indicador de, que me diga eso, aunque no necesariamente. En cambio, en la rentabilidad financiera, en la palanca financiera, lo que mido es cuánto cambia la magnitud de la utilidad total, final, ante cambios en el resultado operativo. Lo veamos, dejemos los cocientes estos y demás. La palanca operativa compara contribución marginal con la utilidad antes de intereses de impuestos. Contribución marginal, ¿cuánto era? 60.000. Utilidad antes de intereses de impuestos, 24.000. ¿Cuánto da? 2,5. Esta es la palanca operativa. ¿La puedo calcular después de impuestos? Por supuesto. Pero cuando calculo después de impuestos, es todo después de impuestos. Contribución marginal después de impuestos es 42.000. ¿Qué es lo que hice? Multipliqué los 60 por el 70%, que es haberle sacado los impuestos. 42.000. ¿Y cuál es el resultado operativo? 16.800 después de impuestos. ¿Cuánto me da la palanca? Me da lo mismo. La palanca financiera, ¿qué hace? Compara esta Y, la Y, fíjense que ya acá no compara contribución marginal, compara. ¿Cuánto cambiará la utilidad neta siempre antes de impuesto si cambia la utilidad o el resultado operativo antes de impuesto? ¿Qué comparo? Los 24.000 estos que tenía acá con 19.950. ¿Qué es 19.950? Es 24.000 menos 4.050 de intereses. No me metí con los impuestos. ¿Cuánto me da eso? 1.203. Esta es la palanca financiera. O, si lo quiero hacer después de impuestos, 16.800, que es la utilidad operativa después de impuestos, sobre la utilidad neta 13.965, que es la utilidad final después de impuestos. Y me da lo mismo. Ahora, interpretemos. Incremento el nivel de actividad en un 15%. ¿Qué es lo que me dice la palanca operativa? La palanca me va a decir cuánto va a incrementar la utilidad antes de intereses e impuestos, o la utilidad antes de intereses y después de impuestos, ya sea esta o aquella otra, ante un incremento del 15% en las ventas. Lo veamos acá. La palanca operativa era 250, ¿se acuerdan? Si incrementa el nivel de actividad en 15%, 0,15 por 250 es 37%. ¿Qué me dice? Que el resultado operativo, sea antes de impuesto o después de impuesto, va a incrementar en un 37,5%, más que proporcionalmente al 15. ¿Cuánto más? Y bastante más. Fíjense que del 15 al 37 es más doble. Va a aumentar más que proporcionalmente que el 15%. Si multiplico los 24 por 1,375, que es aumentarle el 37,50%, tendría un resultado de 33.000. Si lo hago después de impuesto, es lo mismo, tendría un resultado de 23.100. Veamos si en el estado de resultados es cierto. Si me voy al estado de resultados, si esto aumentó un 15%, esto también, al ser costos variables, aumentan un 15%. La contribución marginal, ¿cuánto aumentó? Un 15%. 69.000 dividido, ¿dónde está el otro? Dividido 60.000 es un 15%. Los costos fijos son los mismos. ¿Y cuánto aumentó el resultado operativo? A 33.000. 33.000 dividido los 24.000 es un 37,5%. Y acá 23.100 es después de impuesto, que es igual que el que habíamos calculado acá. Ahora, la palanca financiera
originalmente dijimos, ¿cuánto incrementa la utilidad neta antes de impuesto o la utilidad neta ante el incremento de X% en la utilidad antes de intereses de impuesto? ¿Cuánto aumentó la utilidad antes de intereses de impuesto? No aumentó un 15%. ¿Cuánto había aumentado? Aumentó un 37,5%. Entonces acá sí ya puedo llenar. Y digo, cuando la utilidad antes de intereses e impuestos aumenta un 37,5%, la utilidad financiera, la neta total, va a aumentar un 45%. ¿Ven la diferencia? Porque acá estoy comparando resultado operativo sobre resultado neto. En el otro comparaba dos resultados operativos, uno antes de costos fijos y el otro después de costos fijos. Este sigue la misma lógica de lo que veíamos en la palanca operativa. Si yo tomo el resultado neto antes de impuesto, es los 19,950 por 1,4511 me da 28,945, que son los 33.000 de resultado operativo menos los intereses. Y si tomo el resultado neto de 13,965 por 1,45 me da 20,264. Lo comparo acá, fíjense, 20,264 y acá 33 menos 4.050 es el resultado antes de impuestos. Y la palanca total es la relación de las dos palancas, o lo que es lo mismo, de decir, cuánto incrementa la utilidad neta ante un incremento del 15% en las ventas o en la contribución marginal. Y acá sí relaciono contribución marginal sobre utilidad neta, que sería 60, que era la contribución marginal, sobre la utilidad neta antes de impuesto, 19,950. Si lo hago después de impuesto, 42.000 dividido 13,965 me da 3. Que es lo mismo que multiplicar las dos palancas, palanca operativa por palanca financiera, me da 3. Y lo que me dice es, si incrementa un 15% el nivel de actividad, la utilidad final va a aumentar un 45%, que es lo mismo que había encontrado acá. Si dividen los 22,65 sobre el resultado neto que tenía acá, le va a dar un 45%. Estas también son dos magnitudes que pueden significar, o significan en realidad, variabilidad o sensibilidad. ¿Cuánto cambia esta magnitud respecto a mantener fijo, sin variación, las estructuras? Quiere decir que para que este indicador sea válido, no tengo que cambiar ni los costos fijos, ni los costos fijos, tanto operativos como los variables. Porque si yo digo que para hacer esta actividad, el nuevo incremento de actividad, me cambia la ecuación de costos fijos, este indicador no es válido. Otra cuestión es que este indicador es válido siempre, y sí, solo sí, para un solo nivel de actividad. Cuando cambie el nivel de actividad, ya el indicador lo tengo que calcular de nuevo. Y otra cuestión es que la condición es que se mantenga todo lineal. Estas son herramientas que se aplican linealmente. Si yo acá, para poder llevar a cabo ese incremento, me tengo que endeudar o me cambian la tasa de interés de estos 9.000, ya este indicador no es válido, porque estoy considerando que estos costos que tenía acá, estos costos fijos, tanto financieros, que son estos intereses, ya no es el 45%, supongamos que me hayan cambiado la tasa, o supongamos que tuve que pedir un préstamo, ya no se cumplió la condición esta. Otra cuestión es que para mantener este nivel de actividad, si yo necesito incrementar mi inversión en activo, tampoco la relación es tan lineal. Y esto lo veamos en este ejemplo. La rentabilidad del activo que tenía al inicio, antes de
de impuestos era 83%, 100,25 para la rentabilidad del patrimonio neto y 17,21 para la ventaja financiera. Si esta rentabilidad aumenta, mejor dicho, si la rentabilidad aumenta un 37%, la rentabilidad del activo va a aumentar también igual. Si yo multiplico esta rentabilidad por lo que aumentó la magnitud, perdón, del rendimiento en estos 33.000, en un 37%, la rentabilidad del activo también va a ser un 37% mayor. O sea, este 83 por 4 por el 37% más me da 114. Si comparo la nueva estructura, tengo 33 sobre el 28, me da 114. No así con la ventaja financiera. Acá recuerden que la rentabilidad del patrimonio neto me aumentaba un 45%. 100 por el 45% me da 145. Si comparo los 28.950, que es la nueva utilidad neta, sobre la inversión, me da un 145. Esto estaba antes de impuesto, ¿no? Ahora, la ventaja financiera no es lineal. ¿Por qué? Porque la ventaja financiera es un componente que incluye dos magnitudes, tanto la del activo como la del patrimonio. Que sí va a hacer es mantenerme la ventaja financiera, está calculada acá, tanto la que multipliqué acá como la que sale. ¿Qué pasa si yo tengo que incrementar el nivel de inversión? Si yo tengo que incrementar el nivel de inversión, supongamos que no sea en activo fijo, en activo que me genere costo fijo, sino en capital de trabajo, por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuánto puedo incrementar? Y si yo incremento menos del 37%, si yo incremento menos del 37% mi inversión, todavía sigue siendo beneficiosa en términos de rentabilidad hacer este esfuerzo de aumentar el nivel de venta. ¿Por qué? Porque puede ser que yo aumente la magnitud del resultado operativo, por ejemplo acá, 33.000, y esto me significó que yo aumenté mi magnitud en 37%. Estoy hablando de magnitudes. Aumenté la magnitud del resultado en 37%. Ahora, recuerden que esto no es rentabilidad, esto es magnitud. Si yo quiero conocer rentabilidad, tengo que comparar magnitud contra inversión. ¿Y qué pasa si tuve que invertir un 40% más en capital de trabajo? Y esa inversión va a ser menos rentable. Toda esta magnitud de inversión la multiplico por 40%. Esta relación de 33 sobre esto más un 40% va a ser seguramente inferior al 83%. Entonces, esto me estaría dando un indicador de cuál sería el incremento máximo que podría tener en capitales adicionales que debo invertir para lograr un incremento nominal acá y que no me afecte la rentabilidad porcentual. Bueno, creo que con esto tienen como para ahora cuando hagan el práctico con el profesor Quintana, espero se les clarifique un poco más si es que esto no le quedó muy del todo claro. Así que, Gustavo. Sí, ahí estamos. No sé si seguís a continuación o querés, querés hacer un corte, te dejo el comando. Perfecto, dale. Ya ahora comparto pantalla, vamos buscando el práctico que vamos a desarrollar ahora. Y le metamos un poquito así justo para no perderle la hilación con la teoría que estamos desarrollando. Okay. Al pelo, José Luis, gracias.
¿Me confirman si se ve la pantalla correctamente? Se ve perfecto. Bien. Sí, Bueno, si quieren ir buscando el trabajo práctico que vamos a desarrollar ahora, es el número 4 de estructura de financiamiento, que tiene que ver mucho con la teoría que estuvo dando José Luis recién. Es un práctico cortito y tiene todos los elementos o la metodología que fuimos viendo. Les recuerdo, ayer preguntaban de dónde están los trabajos prácticos en la página web de la cátedra. En la parte de formaciones prácticas está por unidad temática todos los prácticos, algunos de los cuales vamos a ir viendo en clases y otros quedan para que ustedes los puedan desarrollar o practicar en sus casas. Ayer vieron también con el profesor Gilieri y con Patricia un avance teórico de lo que es todo el tema este de la magnitud y la estructura de financiamiento a la hora de desarrollar un proyecto de inversión y las variables que hay que considerar a la hora de tomar decisiones en este sentido. Bueno, para no perder más tiempito, vamos a empezar a leer el práctico 4, repito, de estructura de financiamiento. El objetivo del práctico dice que es determinar la magnitud de una necesidad adicional de capital de trabajo, la tasa de interés que por él podemos pagar, supuesto que lo vamos a financiar con deudas, y el efecto que esas deudas van a tener respecto en la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio neto y el incremento de rentabilidad o ventaja financiera. ¿Qué dice el enunciado del práctico? Una empresa ha tenido en el último ejercicio una producción y venta de 2.000 unidades de su producto X. El precio de venta ha sido de 30 pesos la unidad. Los costos fijos, incluidos intereses, fueron de 15.000 pesos y el costo variable unitario 20 pesos. Aclaración, los costos fijos incluyen el monto de intereses que vamos a tener que calcular. A ese producto la empresa tiene afectado un activo de 30.000 pesos que se compone 18.000 pesos de maquinarias, equipos e instalaciones y edificios y 12.000 pesos de capital de trabajo. Dicho activo ha sido financiado de la siguiente manera: 20.000 pesos con capital propio y 10.000 pesos con préstamos al 10% anual. Luego, ante una reactivación de la demanda y teniendo capacidad ociosa, los ejecutivos de la empresa piensan aumentar la producción y venta del producto X a 2.600 unidades, para lo que solicitan un préstamo para financiar ese incremento de capital de trabajo, que será de 12.000 pesos. Antes de tomar una decisión, se le pide a usted le informe sobre los siguientes elementos de juicio: cómo se ha calculado el capital de trabajo adicional, y luego, cuál sería la tasa máxima de interés que ustedes están dispuestos a pagar por el nuevo préstamo bajo ciertas condiciones. Y le dan 3 condiciones o 3 supuestos. El A, que la rentabilidad para los dueños de la empresa no cambie respecto de la situación inicial. El B, que el nuevo incremento de la rentabilidad sea igual a 0 o nulo. Y C, que el nuevo incremento de rentabilidad sea igual al anterior. Estas tasas deberán ser calculadas, matemáticamente. Vamos a ver. En la solución propuesta en la página web hay un desarrollo en Word que está más bien detallado desde el punto de vista matemático, con todos los cálculos que ustedes pueden hacer. Yo les pediría que eso, a la hora de revisar el práctico, lo analicen, pero me interesa más el análisis financiero y que ustedes puedan comprender y entender cuáles son los efectos de tomar deudas y el efecto que tienen los intereses y la tasa que pagamos por los préstamos, y ese efecto en tanto la rentabilidad del activo como rentabilidad del patrimonio neto. Entendiendo esto,
la cuestión matemática, digamos, pasaría a un segundo plano. De todas formas es relativamente sencillo para analizar, pero lo vamos a ir calculando y viendo en forma esquemática a través del Excel que yo les preparé acá para la presentación del caso. Como dice el práctico, lo primero que vamos a ver es que hay un incremento de capital de trabajo producto de que hemos determinado que hay un posible nuevo nivel de actividad producto de incremento de la demanda. Yo lo que les voy a aclarar es que cuando estamos parados analizando un proyecto de inversión, una de las cuestiones más complicadas de analizar es casualmente el tema de la demanda, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular el incremento de nivel de actividad producto de un incremento de la demanda? Y ese incremento de la demanda nosotros lo vamos a estimar. Acuérdense que todas las metodologías que utilizamos en términos de administración financiera y análisis financiero es una perspectiva ex ante, ¿no? Es decir, estamos analizando qué pasaría si, como decía José Luis hace rato, se dan ciertas circunstancias o si cumplen con ciertas variables o el comportamiento de ciertas variables que nos permitan inferir cuál sería el estado resultado, cuál sería la composición de la estructura patrimonial nueva de la empresa ante posibles nuevos escenarios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver de calcular o determinar es cuál es el incremento del capital de trabajo producto del incremento de la demanda y la necesidad de aumentar el nivel de actividad. Nivel de actividad que, por otro lado, como vieron ayer también, en teoría, la condición necesaria para esto es que haya una capacidad instalada ociosa, es decir, que yo tenga el capital inmovilizado que me permite a mí trabajar y cumplir con los ciclos operativos, y que yo, digamos, tenga una capacidad instalada en ese sentido, ociosa, o que no la esté utilizando al 100%, lo cual me permite a mí tomar una decisión de incrementar el nivel de actividad. Pero cuando yo incremento el nivel de actividad, ese nivel de actividad nuevo que voy a tener va a demandar nuevos costos variables, es decir, voy a tener que comprar posiblemente materia prima para la elaboración de nuevos productos, voy a tener que ver la forma de cómo incrementar energía, posiblemente nuevos trabajadores, vamos a tener que a lo mejor comprar otros materiales o comprar otras cuestiones que tengan que ver o que hagan a los costos variables de los productos o servicios que nosotros estamos brindando. En ese sentido, el cálculo del incremento de capital de trabajo en este práctico está calculado en base a esa metodología respecto de los costos variables incrementales. Fíjense que el práctico nos habla de que los costos variables unitarios son de 20 pesos por unidad. Y si yo voy a incrementar en 600 unidades, producto del incremento de la demanda, lo que estoy tomando es esas 600 unidades multiplicado por los 20 pesos de los costos variables unitarios, que suponemos también se mantienen constantes, porque ese es un supuesto que hacemos nosotros a los efectos de facilitar el cálculo, nos daría los 12.000 pesos adicionales de capital de trabajo que estamos estimando. Esta sería una de las mecánicas, una de las metodologías que nos permiten estimar cuál sería la necesidad adicional de capital de trabajo, y es la que aplica en el caso del práctico este. Luego, vamos a armar en base a la información que nos proporciona el práctico la estructura patrimonial, la actual y la planteada en el momento 1, y luego ese momento 1 lo vamos a hacer variar con los 3 escenarios posibles que nos pide el práctico a desarrollar. En este sentido, fíjense que la estructura actual de la que hablamos es un capital de trabajo de 12.000 pesos, capital inmovilizado 18.000 pesos, que nos da un total de 30.000 pesos para nuestra estructura del activo, que se está financiando con deudas
de 10.000 pesos y un patrimonio neto de 20.000 pesos. ¿Sí? Esta sería la estructura actual planteada en el práctico con el cual la empresa viene trabajando. Esa estructura actual, bueno, yo les brindé acá la información que nos da el práctico. La producción actual es de 2.000 unidades. El precio de venta de cada unidad, 30 pesos. Los costos variables unitarios en pesos es 20 pesos. El interés sobre las deudas, la tasa de interés que estamos pagando es del 10% sobre las deudas estas planteadas de 10.000. Por lo tanto, el interés que estamos pagando es de 1.000 pesos, que está incluido en los costos fijos de lo que nos habla del práctico, que decían que era 15.000 pesos. Si neteamos estos costos fijos de los intereses de la deuda, nos quedan costos fijos 14.000 pesos, ¿sí? Neto de intereses. Lo que nos permite armar, en base a esta estructura actual, y con la información que nos brinda el práctico, el estado de resultado actual. Este estado de resultado actual nos va a decir, ventas son las 2.000 unidades por los 30 pesos del precio unitario, nos quedan en 60.000 pesos. Costos variables a 20 pesos, 40.000 pesos. Una contribución marginal de 20.000 pesos. Y si la neteamos de los costos fijos que estaban en 14.000 pesos, a su vez neto de los intereses que habíamos desagregado, nos va a quedar una UAI, o utilidad antes de intereses y de impuestos, de 6.000 pesos. Fíjense que el práctico no estamos planteando acá la existencia de tasa impositiva. O sea que estamos trabajando antes de impuestos. Una vez que obtenemos la UAI, vamos a netear los intereses correspondientes, ya calculados, a la tasa del 10%, y estos intereses nos dan 1.000 pesos. Por lo que nos queda, en este sencillo práctico, utilidad después de intereses y antes de impuestos, 5.000 pesos. Con esos datos, el estado de resultados, ya empezamos a calcular los ratios, que ya veníamos viendo con José Luis hace rato y en la clase de ayer. La rentabilidad del activo, utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo, es decir, los 6.000 pesos de acá, dividido los 30.000 del total de activos que surge de acá, nos da una rentabilidad del activo del 20%, o 0,20. Si sacamos luego, en base a esa información, la rentabilidad del patrimonio neto, tomamos la utilidad después de intereses, y en este caso antes de impuestos, lo dividimos sobre el patrimonio neto, 20.000 pesos, que surge de acá, la composición de la estructura de financiamiento. Estábamos. Y nos da una rentabilidad del patrimonio neto de 0,25. Fíjense que respecto de la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio neto nos da un importe mayor. Digamos que, en principio, por efecto del uso del capital de terceros, a una tasa de costo de ese capital de terceros que es inferior a la tasa de rentabilidad operativa del negocio. Si nosotros vemos a simple vista que estamos pagando una tasa de interés del 10% por las deudas de 10.000 pesos, ese 10% comparable con la rentabilidad del activo, 20%, es inferior, lo que nos permite luego incrementar la rentabilidad del patrimonio neto respecto de la rentabilidad del activo a 0,25, y ese incremento de la rentabilidad es lo que hace rato José Luis hablaba de lo que del significado o el concepto de lo que llamamos ventaja financiera, por diferencia entre la rentabilidad del patrimonio neto y la rentabilidad del activo, que sería de un 5% o 0,05.
Asimismo, si nosotros transformamos esta ventaja financiera en términos de tasa, si la queremos tomar en valores absolutos, deberíamos simplemente multiplicar esa tasa por el patrimonio neto, por el valor del patrimonio neto, que es el capital de los dueños de la empresa, y decimos que ese 5% de 20.000 pesos, que es el patrimonio neto, nos da 1.000 pesos de, en este caso, un mayor valor en términos absolutos respecto que los que generado como consecuencia de un uso óptimo, digamos, del financiamiento, aprovechando un costo inferior a lo que es la rentabilidad operativa del negocio. Si nosotros tomamos la fórmula desagregada que presentó José Luis hace rato, la podemos tomar como rentabilidad del activo menos IM, le llamo yo a la tasa media de endeudamiento, ¿sí? En este caso, esa tasa, como tenemos un solo préstamo, fíjense que en la estructura de financiamiento ustedes pueden tener distintas formas de financiar con capital de terceros y en eso a distintos costos. Eso lo vieron ayer también con el controllerieri. Entonces, lo que yo voy a sacar a efectos de facilitar el análisis es una tasa media de endeudamiento, un promedio. Esa I media la vamos a calcular como el total de intereses que yo estoy pagando en un determinado momento relacionado con el total de deudas que yo tengo en ese momento. Lógicamente que como tengo un solo tipo de deuda en este primer momento, vamos a pagar los 1.000 pesos relacionados con los 10.000, que es la tasa del 10%. Esa I media es la que yo voy a utilizar en esta fórmula de ventaja financiera desagregada, donde voy a restar a la rentabilidad del activo, y digo rentabilidad del activo menos la I media, o la tasa de interés promedio que yo estoy pagando por el endeudamiento, y a ese resultado lo voy a ponderar por la proporción de deuda sobre el patrimonio neto que yo tengo en esa estructura. Si ustedes toman los valores que estamos viendo, les va a dar el mismo resultado que con la fórmula de diferencial entre rentabilidad del patrimonio neto y rentabilidad del activo. Es el 5%. ¿Sí? Bien. Lógicamente acá, como el análisis que nos plantea el práctico es que ante un incremento de la demanda y del nivel de actividad, se hace necesario incrementar el capital de trabajo, que ya lo hemos calculado, y que ese incremento de capital de trabajo lo vamos a financiar con endeudamiento o capital de terceros, que va a tener un costo, que no necesariamente es el mismo costo del financiamiento que veníamos manejando. Y la pregunta que nos hace el práctico es, bueno, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por ese nuevo financiamiento de capital de terceros que nos va a permitir incrementar el capital de trabajo? ¿Y qué efecto va a tener en la rentabilidad del patrimonio neto y en la rentabilidad del activo? Primero, hay que plantear la nueva estructura patrimonial, ¿sí? Vamos a ver que nosotros tenemos en esta estructura nueva patrimonial del momento 1, producto del incremento de producción que hemos planteado, el capital de trabajo se ha incrementado a 24.000 pesos. Eran los 12.000 que teníamos al comienzo, en el momento 0, o actual que le habíamos llamado, más los 12.000 pesos de incremento, ¿sí? Entonces nos da 24.000 pesos de capital de trabajo. Capital inmovilizado no lo hemos tocado. Esto es producto de que ese capital inmovilizado tenía capacidad instalada ociosa. Es decir, que las máquinas que tenemos nos permiten incrementar la producción sin tener que comprar maquinaria nueva, digamos, ¿no? Ese financiamiento, ese incremento, perdón, del capital de trabajo es lo que va a tener la necesidad de un financiamiento nuevo, que como los socios es probable que no tengan el capital suficiente
para tomarlo como capital propio, vamos a tomar una nueva deuda. Por lo que la estructura de financiamiento ahora va a estar compuesta por una deuda vieja, son los 10.000 pesos que teníamos en el momento cero, más una deuda nueva de 12.000 pesos, cuyo costo vamos a tratar de analizar, ¿sí? Es decir, esta tasa de interés que estamos dispuestos a pagar o que vamos a ver cómo la analizamos, para poder determinar qué efectos va a tener esta tasa sobre la rentabilidad del activo y del patrimonio neto. Con esa información podemos armar nuevamente el estado de resultado al momento 1, ¿sí? Pero teniendo en cuenta las condiciones o los requisitos que nos pide el práctico. Y el práctico dice que ¿cuál sería la tasa máxima de interés que vamos a pagar por el nuevo préstamo o que estaríamos dispuestos a pagar para que la rentabilidad para los dueños de la empresa no cambie? ¿Sí? En primer lugar, voy a armar el primer renglón, que es las ventas. Las ventas simplemente es, al incrementar la cantidad de unidades, no se incrementa el precio de venta, nos da 78.000 pesos. Luego, los costos variables se mantienen también constantes en 20 pesos por unidad, 52.000 pesos. La contribución marginal, 26.000 pesos. Los costos fijos no sufren variación. Neto, por supuesto, de los intereses, 14.000 pesos. Nos da una utilidad antes de intereses y de impuestos de 12.000 pesos. Ahora bien, cuando nosotros vamos a trabajar sobre los intereses de la deuda, los intereses de la deuda vieja no lo tocamos porque se mantiene ese financiamiento de los 10.000 pesos al 10%, serían 1.000 pesos. Pero ¿qué va a pasar con los intereses que vamos a pagar o estamos dispuestos a pagar por la deuda nueva? Esta sería la incógnita, ¿sí? Que la vamos a sacar del análisis que hagamos respecto de las condiciones que nos pone el práctico. Y dice que, ¿cuál sería la tasa de interés o los intereses que vamos a pagar por esa deuda nueva si lo que pretendemos es que la rentabilidad para los dueños de la empresa no cambie? Significa que esta rentabilidad para los dueños de la empresa o rentabilidad del patrimonio neto es la que vamos a mantener respecto del momento cero, 0,25, ¿sí? 0,25% es lo que nosotros, es el objetivo que nos planteamos. Que aunque tomemos nuevo endeudamiento, no pretendemos o no queremos que esa rentabilidad cambie, y por lo tanto vamos a ver qué efecto tiene en el resto de las variables. Si ello ocurre, como no ha variado el patrimonio neto, lo que nos permite inferir que el numerador sí va a cambiar, y el numerador es la utilidad después de intereses y de impuestos, que son, o que lo calculamos a partir de un simple cálculo matemático, y nos da 5.000 pesos. ¿Sí? Entonces, repito, el objetivo lo planteo acá como que es el que yo quiero mantener, la rentabilidad del patrimonio neto es 25%, nos va a dar una UDI o utilidad después de intereses y antes de impuestos de 5.000 pesos, que yo lo voy a trasladar a mi estado de resultado nuevo, ¿sí? Que estoy armando, y que me va a permitir calcular cuál es el monto de los intereses por la deuda nueva que yo voy a pagar a efectos de que me cierre el estado de resultado, ¿sí? Y ese número, ese importe, van a ser los 6.000 pesos que yo calculo acá, ¿sí? Así quedaría armado el estado de resultado partiendo de un análisis inverso, producto de esta necesidad adicional, o de esta necesidad adicional de capital de trabajo que estoy financiando con deuda nueva. Nosotros vamos a... Perdón, un segundito acá.
Perdón, retomo la clase ahora, haciendo carrera a los perros. Una vez que yo determiné el nuevo estado de resultado, me va a permitir conocer el resto de las variables. La rentabilidad del activo no va a cambiar porque yo mantengo, digamos, lo que tiene que ver con la utilidad antes de interés e impuestos y el total del activo, ¿sí? Perdón, me remito, estoy comparando el momento 0 con el momento 1. Fíjense que en este caso, en esta situación, sí ha cambiado, porque la rentabilidad del activo en el momento 0 estaba para un nivel de actividad determinado, y hemos incrementado ese nivel de actividad. Ese nivel de actividad actual nos permite una mayor rentabilidad operativa, dado que se nos va de 20% a un 28,6%, ¿sí? Pero hemos mantenido invariable la rentabilidad del patrimonio neto como condición que nos pone el práctico. Para este caso en particular, si nosotros lo analizamos a simple vista también, tendríamos que ver qué tasa de interés estamos pagando por esta deuda nueva, ¿sí? Hemos tomado, de acuerdo al estado de resultado, que hemos pagado 6.000 pesos por la deuda nueva. Por lo tanto, si relacionamos esos 6.000 pesos respecto de la deuda nueva que estamos tomando, 6.000 dividido 12.000, la tasa de interés que efectivamente pagamos por esa deuda nueva es el 50%. Es una tasa cara. ¿Por qué? Porque si nosotros la comparamos con la rentabilidad del activo o rentabilidad operativa del 28,6%, vamos a ver que estamos pagando por la nueva deuda mucho más, casi el doble. Pero este es producto de la consigna inicial de que no queremos que la rentabilidad del patrimonio neto varíe. Y si calculamos luego la tasa media de endeudamiento, tomando los intereses totales, es decir, los 1.000 pesos que habíamos pagado de la deuda vieja más los 6.000 de la deuda nueva, son 7.000 pesos, y los relacionamos con la deuda total, 22.000 pesos, compuesto por 10.000 de la deuda anterior más 12.000 de la deuda nueva, vamos a ver que la tasa promedio esta de endeudamiento que estamos pagando en la situación del momento 1 es del 31%. Esa tasa media del 31% como costo promedio de endeudamiento de capital de terceros, aún así sigue siendo superior comparándola con la rentabilidad operativa o rentabilidad del activo, ¿sí? Por lo que nos permite inferir a simple vista que acá hay una desventaja financiera. Nos estamos endeudando a un costo, a una tasa de interés que es mayor a la rentabilidad operativa o rentabilidad del activo, que nos va a dar como resultado una ventaja financiera negativa o desventaja financiera, que en este caso es del 3,5%. Si nosotros ese 3,5% negativo, tasa negativa o desventaja financiera, la traducimos en valores absolutos, simplemente lo multiplicamos por el valor del patrimonio neto y nos va a dar como conclusión que hemos perdido a causa de ese endeudamiento 714 pesos como resultado de ese mal endeudamiento, porque estamos tomando una nueva deuda a un costo muy alto, muy superior a lo que es la rentabilidad operativa o rentabilidad del activo, ¿sí? Pero con el objetivo que nos ponía el práctico de mantener la rentabilidad del patrimonio neto invariable. ¿Qué pasaría en esa misma situación de momento 1, pero bajo otras condiciones que nos pone el práctico? Dice, ¿cuál sería la tasa máxima de interés que vamos a pagar por este financiamiento adicional para que el nuevo incremento de la rentabilidad sea igual a 0 o bien nulo?
Bien, armando el estado de resultados, no ha cambiado nada hasta el momento de la utilidad antes de intereses y de impuestos. Operativamente, respecto de la situación momento 1A, digamos, no ha variado, porque vamos a tomar las 2.600 unidades a los 30 pesos, las, 30 pesos de precio de venta, 20 pesos de costos variables, los costos fijos siguen lo mismo, utilidad antes de intereses e impuestos, 12.000 pesos, los intereses que pagamos por la deuda vieja son los 1.000 pesos que ya venimos pagando. Ahora bien, y una vez más haciendo un análisis inverso de acuerdo al supuesto que nos pide el práctico, que lo tenemos que plantear, que es que no queremos que haya una ventaja financiera o que el incremento de rentabilidad entre activo, la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio neto no exista. Es decir, que la ventaja financiera sea cero, ¿sí? Si nosotros pretendemos que la ventaja financiera sea cero, la rentabilidad del activo, que no ha cambiado, debe ser igual o similar a la rentabilidad del patrimonio neto, 0,286, ¿sí? Esto nos permite inferir, aplicando la misma fórmula de rentabilidad del patrimonio neto, sin haber cambiado el patrimonio neto, que la utilidad después de intereses y de impuestos sería de 5.720 pesos. Si nosotros inferimos que los 5.720 pesos va a ser la utilidad después de intereses y de impuestos, lo trasladamos al estado de resultado que estamos proyectando, nos va a dar que, para que cierre el estado de resultado, los intereses de la nueva deuda que vamos a tener que pagar serían de 5.280 pesos. Mismo análisis que el caso anterior, esos 5.280 pesos, si queremos saber en términos de tasa cuánto estamos pagando respecto de la deuda nueva que estamos tomando, lo vamos a relacionar de la siguiente forma: 5.280 dividido los 12.000, ¿sí? Nos da 44%. Ok. Fíjense que acá el costo de ese financiamiento nuevo ha bajado respecto del anterior. Antes habíamos tomado una deuda al 50% de interés y ahora hemos bajado ese costo de financiamiento al 44%, que nos ha llevado a un aumento de la rentabilidad del patrimonio neto de 0,25 que teníamos antes, o que habíamos proyectado antes, a 0,28. Aparejándola con la rentabilidad del activo, que es el mismo número, ¿sí? Lo que nos permite inferir que la ventaja financiera, en este caso, va a ser cero o nula. Entonces, cuando por ahí en un práctico o en un examen final se les pregunte a ustedes, para que la ventaja financiera sea cero, ¿cuáles serían las condiciones o cuáles serían los requisitos o los supuestos que están en esa afirmación? Lo que deberían inferir es que la rentabilidad del activo es similar a la rentabilidad del patrimonio neto, habiendo, por supuesto, financiamiento, porque para que exista ventaja financiera, debería, como condición previa, que exista un financiamiento con capital de terceros. Bien. Luego, la tasa media de endeudamiento, esto creo que no lo había expresado, fíjense que está relacionada con el total de intereses que estamos pagando, que son los 1.000 pesos de la intereses de la deuda vieja, más los 5.280 de la deuda nueva, es decir, 6.280 pesos, que lo vamos a relacionar con el total de la deuda que tenemos en la estructura de financiamiento, que son los 22.000 pesos, y nos da una tasa media de endeudamiento del 0,285, que es la misma tasa que la rentabilidad del activo. Es decir, estamos tomando financiamiento de capital de terceros a un costo similar a lo que nos rinde el activo operativo.
¿sí? Por eso, producto de esa situación es que tenemos ventaja financiera nula o cero. Bien. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o les ha quedado alguna inquietud para plantear el último caso, el momento 1, situación C. No puedo ver el chat, así que si quieren usar el micrófono con tranquilidad, por favor. Si hay alguna duda o inquietud que les haya quedado. Bien. Avancemos entonces con la última situación que nos plantea el práctico. Un momento 1, bajo alguna situación particular que nos pide el práctico, donde nos pregunta cuál es la tasa máxima de interés que pueden pagar por el nuevo préstamo para que el nuevo incremento de rentabilidad sea igual al anterior. Cuando nos dice esto es que el nuevo incremento de rentabilidad sea igual al momento 0, por lo que el estado de resultados sigue siendo el mismo hasta la Y, ¿sí? Respecto de los momentos 1, situaciones distintas anteriores, los intereses de la deuda vieja, 1.000 pesos, siguen siendo lo mismo, pero la condición es que el nuevo incremento de rentabilidad sea igual al anterior. La ventaja financiera que vamos a tomar debe ser igual, o pretendemos que sea igual al momento 0, ¿sí? Que era del 5%, acá. Ese 5% nos va a permitir inferir que la diferencia que hay entre la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio neto es casualmente el 5% que estamos planteando. Por lo que por diferencia matemática determinamos que la rentabilidad del patrimonio neto que nos da como resultado de la ecuación es el 33,6%. Ese 33,6% de rentabilidad del patrimonio neto, también por ecuación matemática, nos permite inferir que la utilidad después de intereses y de impuestos que vamos a tener en este caso es de 6.714, que la voy a trasladar al estado de resultado que yo estoy proyectando, y me va a permitir calcular los intereses de la deuda nueva, por diferencia también, y para que cierre el estado de resultado, 4.286 pesos. ¿Sí? Esos intereses de la deuda nueva de 4.286 pesos en términos de valores absolutos, lo voy a traducir en tasa. Intereses de la deuda nueva, 4.286, relacionado con los 12.000 pesos de la deuda nueva, nos da una tasa de interés del 36%. Fíjense que respecto de los momentos 1 anteriores, la tasa que ha ido bajando, 50, 44, 36, ¿sí? Acá teníamos con esta tasa de interés que estamos pagando el 50%, una desventaja financiera, ¿sí? Luego, habiendo bajado el costo de ese endeudamiento a 44, en esta situación tenemos una ventaja financiera nula o cero, y en este caso particular, habiendo bajado aún más la tasa de interés por este nuevo endeudamiento, nos permite tener ya una ventaja financiera positiva, similar a la que teníamos en el momento 0 inicial. Si calculamos nosotros la I media, o tasa de endeudamiento media, es simplemente el total de los intereses que estamos pagando, 1.000 pesos de los intereses de la deuda vieja, más los 4.286 de la deuda nueva, relacionados con el total de intereses, 22.000, 5.286 dividido 22.000, nos da una tasa media de endeudamiento de la estructura financiera de 24%, que es inferior a la rentabilidad del activo operativa, que era de 0,8, ¿sí? Lo que nos permite tener una ventaja financiera positiva, ¿sí? Bien, ese es el análisis que nos permite desarrollar el práctico y entender cómo el uso del capital de terceros y el costo que por ello pagamos a través de una tasa, relacionada con la tasa de costo operativo, nos permite apalancarnos y aprovechar esa ventaja del endeudamiento a un costo inferior. Esto es aplicable tanto para las finanzas corporativas, que es lo que nosotros estamos analizando, como también para las finanzas personales. Si el día de mañana toman
un préstamo ustedes personal, deben analizar el costo financiamiento total y relacionarlo con los ingresos personales que ustedes tienen y cómo van variando en el tiempo. Lo que vieron ayer también con el profesor Gillier, que el análisis de una posible forma de financiamiento determinada, hay que verlo en términos de distintas variables, ¿sí? Si ustedes cobran en pesos, en dólares, si tienen garantías, si los costos de financiamiento van a un comportamiento variable o fijo, la tasa de financiamiento. Todas esas son cuestiones que se analizan al momento de decidir cuál va a ser la estructura de financiamiento a optar en un determinado momento. Si nosotros hacemos un cuadro resumen de lo que hemos visto, fíjense que respecto del momento cero, tenemos que la rentabilidad del activo ha aumentado producto del nivel de actividad, ¿sí? Pero, la rentabilidad del patrimonio neto la hemos ido calculando en base a los criterios que nos pide el práctico, pero fíjense que si analizamos el costo del endeudamiento de la deuda nueva, hemos ido bajando el costo del 50% al 36%. Con el 50% de costo del interés de la deuda nueva, nos daba una rentabilidad del patrimonio neto del 25%. Al bajar el costo del endeudamiento de la deuda nueva al 44%, sube también la rentabilidad del patrimonio neto. Y si lo bajamos aún más a la tasa de interés nueva que estamos pidiendo por el financiamiento, sube más la rentabilidad del patrimonio neto. Por lo tanto, vemos el efecto que tiene el hecho de decidir qué costo de financiamiento vamos a tomar, y acá se ve palpable el efecto que tiene en la rentabilidad para los dueños de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le pregunten a alguien que va a encarar un proyecto si es conveniente financiarlo con capital de terceros o tomar deudas, sepan que hay que hacer algún análisis previo y que hay que ver, en primer lugar, cuál es la rentabilidad operativa o rentabilidad del negocio. Eso es lo que, si ustedes leen un poquito en lo que son los materiales de estudio, los artículos de Tapia y Macario también, donde ellos plantean que cuando se evalúan proyectos de inversión, lo que primero hay que determinar es la rentabilidad operativa del negocio. Si el negocio operativamente es rentable, bueno, vamos a buscar financiamiento. Se entiende que en principio para un determinado nivel de rentabilidad operativa podríamos llegar a conseguir un financiamiento si la rentabilidad operativa es satisfactoria para los inversores. Ahora, no todos los inversores pueden acceder a un financiamiento a un costo que permita encarar ese proyecto. Por lo tanto, vamos a ver que hay proyectos que para algunos inversores es factible y para otros no, en base a cómo se financian, a qué magnitud y con qué estructura. Entonces, pero el primer análisis que hay que hacer es si el negocio es rentable. Una vez que determinamos si el negocio es rentable, bueno, busquemos luego el financiamiento y busquemos la mejor forma de financiamiento que nos permita también apalancar aún más esa rentabilidad operativa que tiene el negocio. Esa es la idea y ese es, digamos, cómo se deberían analizar los proyectos de inversión. Ya la semana que viene vamos a encargar el análisis de evaluaciones de inversiones, ¿sí? Y vamos a ver cómo, a través del armado de flujo de fondo, todas estas cuestiones que vamos viendo, que nosotros las vemos plasmadas en cuestiones estáticas, las vamos a proyectar a través de flujo de fondo. Bueno, no sé si les ha quedado alguna duda al respecto. Me parece que ha sido un práctico que en la solución planteada en la web es un poquito largo, pero porque tiene el desarrollo de las fórmulas matemáticas, pero entendiendo esto conceptualmente, creo que lo van a poder saber llevar adelante sin mayores inconvenientes. No sé, no ha quedado ninguna duda, algo que comentar, alguna inquietud a plantear, y si no, ya daríamos por terminada la clase y mañana estaríamos con otro tema. Profe, una pregunta. Sí. Ahí en el cuadro resumen donde usted puso, ahí en la desventaja financiera de 3,57% y algo, ¿qué significa? La desventaja financiera significa que estamos pagando un costo de endeudamiento promedio
en este caso del 31% de promedio de costo de financiamiento de capital terceros, que es superior a la rentabilidad operativa del 28% que estamos teniendo. Básicamente estamos tomando un endeudamiento más caro que lo que nos rinde el proyecto, y por eso nos da una desventaja financiera. Estamos perdiendo plata concretamente. Eso le va a pasar a usted en la vida personal también. ¿Está? Sí, profe, gracias. Dale. En el chat preguntan el link del trabajo práctico. A ver, una vez más, ya me preocupa que pregunten esto porque se ve que no entienden o no me entendieron. Los prácticos están en la página web que ya deberían haber entrado hace rato. O sea, ya que pregunten esto a esta altura, le digo la verdad, ya asusta un poquito porque ya tendrían que haber conocido o chusmeado un poquito la página web de la cátedra, y ahí están en la parte de formación práctica, están los trabajos prácticos que vamos desarrollando. Como les digo, no todos, algunos en clases y otros que tienen que desarrollar ustedes para poder practicar. El resto digamos, de las comunicaciones que vamos teniendo con ustedes lo hacemos a través de Moodle, que al respecto ya están armados los foros de consulta en cada unidad temática, por lo que si practicando les surge alguna duda o alguna inquietud, utilicen los foros y ahí vamos a ir respondiendo en caso de que haya alguna duda o una cuestión puntual, adicionando todo esto a las clases de consulta que vamos a ir teniendo más adelante. Bueno, al pelo. Si no hay otra consulta, les agradezco por haberme acompañado en esta clase y nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta luego. Chao, Gustavo. Hasta luego. Chao a todos. Chao, José.